Flashes informativos. Tenemos al habla, como habíamos anunciado, a don José Luis Loriente, sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares, licenciado en Filosofía. Ha publicado algunos trabajos sobre religión y filosofía, natural de Morata de Tajuña y en la actualidad párroco de Villarejo de Salvanés. Hoy tengo el honor de saludarle tras sufrir un grave accidente que le tuvo una temporada en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Buenos días, José Luis, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Bueno, me alegro que hayas aceptado esta entrevista. Bueno, pues este inciso que hago es para quitarle un poco de drama a la mención del Hospital de Tetrapléjicos de Toledo, pero así fue. A ver, ¿nos puedes contar en qué fecha y cuánto tiempo estuviste? Cuéntanos. Pues mira, me caí el día 5 de febrero y después de un tiempo en la UCI del 12 de octubre, pues ingresé allí por el 20 de febrero sería, y estuve también un tiempo en la UCI y he estado pues hasta el mes de julio internado, hasta finales de julio, y luego en el mes de agosto he estado yendo de paciente ambulatorio. Uh-huh. Pues sí, para mí desde luego y para nuestros oyentes seguramente que es una alegría que aceptes hablar en este programa para poder escucharte y comuniques con tu propia voz a nuestros oyentes que estás ahí, José Luis, que es muy importante. ¿Y en qué fase de recuperación te encuentras ahora mismo? Pues bueno, ahora ha pasado ya la fase más aguda y bueno, pues tengo que hacer primero algo que es fundamental, una continuidad siempre pues de ejercicios, de estiramiento, de potenciación, que digamos que es un poco de mantenimiento, y aún todavía pues puedo ganar pues en ciertas habilidades, en las manos y en los brazos fundamentalmente, que es lo que tengo más afectado al ser una lesión centromedular. Uh-huh. Así que ya pasó la fase aguda, tanto de los problemas que van pues unidos al tema de la lesión medular, de medicina interna, y paso también pues esa fase aguda de discapacidad o de falta de movimiento. Sí, porque bueno, qué alegría, ¿no?, que pudiste salir de ese hospital, porque da, bueno, pues un poco de horror, ¿no?, pensar que habías estado ahí. Bueno, y que ayer estuve en una revisión y pasé por el gimnasio y estuve hablando con fisios, con pacientes, compañeros, y resulta que se marchó la fisio con la que estaba hablando, se marchó a hacer un récord. Dice, mira, te dejo el mando del plano. Dice que hay aquí un parapléjico que está haciendo plano es cuando va pasando de la cama a ponerles en la silla, sí, tienen que meterse en una camilla que se va levantando unos grados. Uh-huh. Para soportar el cambio de la presión arterial y bueno, para ir recuperando la posición erguida. Uh-huh. Que después de tanto tiempo en la UCI, sobre todo con una lesión medular, es muy compleja, no se puede levantar una persona de la silla o de la cama. Entonces este señor estaba en plano, primero pues a lo mejor un 20%, luego un 30%, un 45%, un 50%, hasta que ya, digamos, te pone una posición erguida. Y me quedé yo con el mando en la mano cuidándole a él, mientras que, o sea que, bueno, ya es una cosa que no digo que no impresiona, tampoco digo que te acostumbras, pero con la que en cierta medida te familiarizas. Pues sí. Así que... Además, bueno, ¿qué dijeron cuando te vieron así también? Porque, a ver, imagínate. Pues mira, uno de los terapeutas que había allí, que no me conocía o no me reconocía, pensaba que era el capellán que había estado 7 meses allí trabajando. Y digo, no, si yo soy paciente, y no digo que estaba aquí 7 meses, sino, pero tú, ¿de verdad que tienes una lesión medular? Digo, pues sí, la tengo. Así que... La verdad es que nos hemos quedado asombrados todos de cómo te has ido recuperando. Bueno, durante estos domingos de julio pudiste ayudar a la misa mayor, a los párrocos de Morata, a don Pascual, a don Desiré, sí, ¿verdad? Pero yo lo que quiero destacar de ahí es que la misa que celebraste en su totalidad, creo que fue la primera, porque yo te veo siempre, te celebraste, sí, en su totalidad con el padre Desiré, y pudimos presenciar una de las misas solemnes más emotivas del domingo, que fue el 14 de junio.
El 14 de julio, sí. Sí. Y luego al día siguiente, el día 15 también, otro día. No, bueno, no sé si fue en julio o junio o en agosto, no me acuerdo. Sí, sé que hay... Esa fue la primera. Bueno, es que yo lo he mirado y me parece que era junio, 14 de junio. Puede ser también, en torno al Corpus o por ahí. No. Puede ser, sí. No, creo que fue el 14 de julio. Yo lo tengo mal puesto aquí, lo he puesto mal. Creo que fue en julio, ¿no? Y bueno, si no fue en junio, fue en julio, porque recuerdo que estaba el padre de Sire, que no estaba todavía. Bueno. Y entonces yo lo que te quería preguntar, ¿qué sentiste tú al reencontrarte con tus fieles y paisanos por primera vez? Porque habías ayudado en unos momentos, pero ahí fue la misa completa. Bueno, pues sobre todo mucha gratitud, ¿no? Y bueno, pues aquí hay que ir retomando un poco la vida en la medida de lo posible, y esos momentos pues son gratos. Yo llevo participando en la misa más o menos desde Semana Santa allí en el hospital. Y lo que pasa que igual, pues con muchas limitaciones, hasta más o menos el mediados de mayo o así, con muchas limitaciones, inclusive en la silla de ruedas. Y bueno, pues poco a poco, la verdad que tampoco es, en ese sentido no es impresionante, porque como vas a hacer, la rehabilitación la haces poco a poco. Es verdad que hay a veces grandes avances, ¿no? Pero es una suma de avances pequeños, te vas acercando poco a poco pues a ciertas metas, ciertos hitos. Pero bueno, sobre todo también el poder venir el primer día que vine a mi pueblo y que os pude ir viendo a todos y eso, pues una gran ilusión, una gran emoción y una gran gratitud tanto al Señor como a la gente, a las personas también. Pues sí, porque además quizás por ser también una persona joven, que hay todo hay que decirlo, que quienes conocemos ya sabemos que eres muy joven, pero para quien no lo sepa es una persona joven, y quizás también eso, no sé, esa ilusión y esas ganas pues también te ha podido ayudar algo. Pero sí, eso no cabe duda que la motivación es muy importante y hay que reforzarla siempre, y allí pues muchas veces entre los compañeros pues hablamos y bueno, pues nos ayudamos pues a ver los aspectos positivos de todo, de la recuperación, de lo que uno tiene en casa. Eso es muy importante. Y José Luis, ¿crees que Dios te ha puesto a prueba con esta dura experiencia? Porque en estos casos siempre nos hace pensar, ¿por qué? Puede ser por algo. Pues sí, seguramente que sí. Pues Dios lo ha permitido en su providencia, y yo supongo que, haciendo un examen particular, introspección, etcétera, pues eso es una prueba y además es una ayuda para trabajar muchos aspectos en tu propia vida. ¿Y esta experiencia te ha hecho cambiar en algo que tú hayas notado? Pues mira, los cambios, a veces, igual que los cambios físicos, no los percibes de golpe, sino en un tiempo, ¿no? Y luego también pienso también que las cosas te pasan dependiendo de una cierta madurez, ¿no? Y cosas que anteriormente estabas viviendo o empezabas a vivir, pues se han desarrollado o han crecido con este asunto. Pues seguramente que sí. Esta entrevista estaba concertada para el día 14 de septiembre, pero te surgió otro percance y la tuvimos que posponer para hoy, día 24. Bueno, y aquí insisto en que Dios te ha puesto a prueba y todas las pruebas las vas superando, ¿eh? Tuviste un pequeño percance, pero también lo has superado. Sí, el día 2, y cuando iba a pasar a celebrar la misa a la residencia, pues en la misma esquina de la residencia me caí, ¿no? Y pues me rompí la mandíbula. No hubo ninguna otra repercusión en cuanto a mi estado, porque prácticamente pues a los 2 o 3 días estaba exactamente igual, con la misma movilidad y todo. Hombre, a nosotros nos cuesta más, y sobre todo a mí, que salgo de una fase todavía de recuperación, pues cuando estás un día en la cama sin moverte en el hospital, en urgencias, pues evidentemente hasta que recuperas un poco el tono, pues te cuesta un tiempo. No es como una persona que no tiene ningún problema, ¿sabes? Pero bueno, yo a los 2 o 3 días estaba igual. El problema también pues un poco la precaución, como tampoco queda claro por qué
me he caído, cuál es la razón última. Ayer precisamente lo hablaba con el rehabilitador y digo, mira, es que la gente me dice esto, lo otro, más allá, dice, vamos a ver, no lleves absolutamente nada en las manos. Ya. Ni bastón, ni bolsa, ni un bastón para ayudarte a mover las manos, no lleves absolutamente nada, porque todo eso precisamente lo que hace es enredarte y perjudicarte más para la marcha. Claro, pues nada. Y bueno, fue una cuestión ahí, pues fortuita y en fin. Claro, pues como el problema está que como la movilidad del tren superior pues es menor y la capacidad de reacción es menor, pues cada uno no puede poner las manos como las ponía antes. Claro. Y entonces lo que pone y lo que primero llega al suelo pues es la cara, es la cabeza. Claro. Y de ahí pues el golpetazo y la fractura de la mandíbula. Nada, pero te has recuperado bastante, porque esto fue el día cuando yo tenía previsto. Sí, parece ser que no era una fractura muy compleja. Pues y nada. entonces primero no hubo ni que operarla. Y tampoco hubo que hacer una inmovilización brutal, simplemente 4 tornillos, uno en cada encía y unas gomas. Y entonces con eso pues ya la fueron quitando las gomas y ahora ya parece ser que está la fractura está más o menos soldada y ahora lo que tiene que hacer es fortalecerse. O sea que ya estoy haciendo ejercicios con la boca, o sea que... Claro, bueno, así haces todo, ¿eh? Por toda la parte del cuerpo tienes que hacer ejercicio, ¿no? Pero se te ve que estás muy recuperado, y nos alegramos. Bueno, pues te voy a comentar algo. Del miércoles día 14 se ofició una misa en la ermita del Cristo de la Sala. Y yo he visitado esa pequeña capilla porque, bueno, mis suegros vivían en la misma calle del Cristo y me parece de justicia restaurarla como merece, porque según don Pascual nos había comentado que había que hacer una restauración. Y bueno, pues como tú sé que estás en esto también, pues por eso te lo pregunto a ti. Pues sí, la capilla del Cristo de la Sala, que es pues un edificio de principio del siglo XX, pues evidentemente además hecho con una calidad pues como aquellas cosas de entonces, no es de piedra, se celebra ahí siempre todos los 14 de septiembre, que es la exaltación de la Santa Cruz del Cristo de la Sala. Y este miércoles pasado, desde 14 de septiembre pasado, cuando fuimos allí a celebrar la misa, pues claro, don Pascual manifestó que la escayola del techo pues que estaba muy deteriorada. Es evidente, se ven las humedades, siempre lo ha sabido, se han intentado arreglar, se pinta, se repinta, pero evidentemente lo que necesita es una cosa de calado. Tampoco el tejado está muy bien, parece ser que alguien lo arregló, y bueno, pues están tratando también pues de recoger pues donativos para poder pues arreglar la ermita y que cumpla su función, claro, porque una cosa, si está arreglada la cumple, si no está arreglada pues no podemos pasar a ella. Claro, es curioso porque mira los años que lleva la ermita ahí y realmente pasa como un poco desapercibida, ¿no? Por la situación, o porque es pequeña, o porque no nos fijamos mucho. Pero sí, a lo mejor también la fachada, que es una fachada de ladrillo y parece una casa normal, pues a lo mejor tampoco ayuda a eso, ¿no? O tampoco el conocimiento. Uno piensa en una ermita y piensa que está fuera de la población o en las afueras, y sin embargo esta ermita está a 100 metros de la iglesia, en el mismo centro del pueblo. Pero es muy bonito. Además tiene una historia muy bonita, ¿verdad? Muy curiosa. Sí, la historia del Cristo es una historia que se repite en algunos otros lugares, precisamente en Toledo, muy cerca del hospital. En un pueblo que se llama Vargas hay una historia muy parecida también. Un peregrino, un pobre que duerme en una sala una noche y pinta una imagen de un Cristo. Al día siguiente la mandan borrar, vuelve a aparecer, la mandan borrar, vuelve a aparecer, así hasta que, bueno, pues determinan que lo que el Señor está manifestando es que se le haga una ermita, un templo, pues en honor al crucificado, a la cruz. Y entonces, bueno, pues esa es la historia del Cristo de la Sala. Y bueno, pues y hay también una familia que se ha dedicado pues a cuidarla desde los años 40, que compró las imágenes cuando se perdieron en la guerra, y bueno, pues luego se instaló allí un retablo que procedía del asilo, del retablo que tenía la Virgen de los Desamparados. Y bueno, pues la fueron embelleciendo y tal.
pero bueno, pues que todos los edificios hace falta estar siempre encima de ellos. Pues sí, es muy muy curiosa la historia, por eso quería que tú nos lo contaras, que lo haces mejor, pero me parece curiosísimo, de verdad. Y a ver si nos fijamos un poquito más, que ahí hay una capilla, me parece... La gente puede ir a visitarla porque todos los días por la mañana está abierta. Bueno, pues hay dos hermanas que se encargan en seguir esa tradición familiar, y lo hacen con mucho gusto y abren todos los días para que la gente pueda ir a hacer una visita y pueda ir a rezar. Pues sí, además me parece un acto generoso las donaciones económicas que puedan aportar los morateños, como pidió don Pascual en una homilía, para restaurar. Y desde aquí yo también hacemos un llamamiento a los fieles y a las personas generosas, porque es uno de los valores religiosos que tenemos y bueno, ha pasado un poco desapercibido, parece ser. Así es que, bueno, pues José Luis, ¿quieres decirnos alguna cosa más? Porque nosotros ya nos hemos acostumbrado a verte ayudando en la celebración de la misa y ver más de cerca la evolución de tu salud, porque así bueno, es a partir de ahora me veréis menos, porque antes de ayer ya subí a Villarejo y ya me voy reincorporando poco a poco. Yo de momento no conduzco, me tienen que traer y llevar, pero bueno, ya por las tardes y también los domingos por la mañana me marcharé a Villarejo a retomar bueno, pues mi ocupación, ¿no?, como párroco de allí. Y también sucede que esta semana empieza ya la novena y estamos en vísperas de fiestas allí. Así que hay que atender allí muchas cosas, hay que empezar a atender muchas cosas. Pues sí, porque tus fieles también están esperándote de tu regreso, pero vamos, ¿cómo te están esperando? Sí, mi reincorporación estaba pensada para el día 11, pero con esto que sucedió, pues claro, hubo que retrasarla hasta que ya, pues al quitarme las retenciones de la boca, pues ya puedo hablar, y como estoy lo mismo que el día 1 o el día 2 de septiembre, pues iré retomando mi dedicación allí con ellos. Pues me alegro, nos alegramos, porque además te iba a preguntar que si veías cercano el regreso a tu parroquia de Villarejo de Salvanés, pero bueno, pues mira, ya sin que ellos lo supieran, el jueves por la tarde ya se reencontraron conmigo. Bueno, pues nada, si quieres decir alguna cosita más aquí a los morateños. Pues insisto, daros las gracias a todos por vuestro cariño, por vuestra preocupación también por mí, por vuestras oraciones. Sé que habéis estado muy pendientes y apoyando sobre todo también pues a mis padres y a mi familia. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. José Luis Loriente, sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares y párroco de Villarejo, ¿es así? ¿Lo he dicho bien? Así es. Párroco de Villarejo de Salvanés. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Nos alegramos y un abrazo fuerte. Muy bien, gracias. Adiós.